Bueno, yo soy Marta, soy la encargada de esta librería, de esta F. Dickinson, que lleva muy poquito tiempo abierta. Gracias a todos por venir. No es fácil en una ciudad con tantísima oferta de ocio y de cultura. Sin embargo, desde aquí vamos a apoyar mucho este tipo de libros, vamos a apoyar mucho también a editores que se acercan con este tipo de obras. No es nada fácil tampoco hacerlo desde la masculinidad, apostar por libros así. Lo fácil es que lo hagamos nosotras, lo estamos haciendo nosotras, con lo cual desde un punto absolutamente personal, gracias. Gracias por hacer este tipo de libros, gracias por confiar en Marina y en Olga para hacerlo. Y gracias a ti, Marina, por esta apuesta tan necesaria, diré, ¿vale? Con un elenco de escritoras tan sumamente potentes que además la mayoría de nosotras ya nos suenan y que también tenemos casi como familia, aunque sea a base de esas lecturas, que también nos recuperan un poco esa idea del cuarto propio, ¿no? De Virginia Woolf, un puntito más Sí. allá, ¿no? El tema de la maternidad, que es un tema muy en boga a día de hoy, cómo se compatibiliza con la creación, con la aportación al mundo cultural. Yo estoy deseando escuchar lo que nos cuentas, porque también supongo que hay muchos intríngulis en esas conversaciones. Y sin más, gracias por Gracias a estar ti. aquí, gracias por hacer este trabajo y gracias de nuevo a todas por estar aquí. Gracias. Bueno, mil gracias a todas por venir y por compartir ese tiempo, ¿no? Y para hablar de este libro, Madres que Cuentan, que Olga y yo hemos, digamos, creado, hemos concebido juntas a lo largo, y ha sido un parto muy largo, muchas horas, muchos días, muchos meses, y es un libro que hemos hecho entre las dos, ¿no? Entonces empieza a partir de un diálogo, ¿no? Y una de las personas a las que les queremos dar las gracias, además de Marcos y Marcos que hizo la portada y todas las personas y todas las autoras, es a Ana, Ana Casas, que es una colega que nos puso en contacto, Olga y yo, y nos conocimos, empezamos a hablar de intereses comunes, y luego yo le dije, bueno, ¿sabes qué? Yo había pensado en un libro y tengo el título, Madres que Cuentan, serían entrevistas, ¿te interesaría? Y dice, ah, sí, 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 sí. Entonces, entre las dos ha sido, digamos, de estas personas que se potencian una a la otra, ¿no? Entonces, una tenía algunas ideas, la otra aportaba otras ideas, y luego Olga me dice, pero ¿por qué vamos a ser solamente escritoras españolas? Vamos a ser latinoamericanas. Y yo al principio digo, bueno, no lo sé, pero es que yo muchos contactos con autoras latinoamericanas no tengo, ¿no? Pero luego también lo que ha funcionado muy bien es que Olga es más joven que yo, entonces somos casi dos generaciones que aportan dos tipos de miradas, ¿no? Porque no es bueno, mis hijos tienen 24, 26 años, su hijo tiene creo que 9, entonces digamos diferentes edades, hemos sido madres en diferentes momentos, pero las dos somos filólogas y las dos nos dedicamos, digamos, a la literatura, ¿no? Entonces, este libro surge de una serie de conversaciones, ¿no? Y nosotros llevamos mucho tiempo trabajando las maternidades y luego hemos empezado, digamos, esta serie de entrevistas y ha sido creciendo el libro, ¿no? Y una de las ideas era, bueno, vamos a ver, las dos nos dimos cuenta de que habíamos pasado muchísimos años estudiando literatura, pero en nuestros programas curriculares, madres no había. O sea, ¿quién te cuenta en los programas? O sea, si pensamos lo que leemos en la escuela, ¿no? Parece que las madres nunca han existido. Y luego, no sé, uno lee el Quijote y dice, ese hijo seco y avellanado porque se ha quedado durante el cautiverio. O sea, la metáfora de la procreación masculina está muy presente, ¿no? En la literatura, pero las madres parece que nosotros no, no existimos, no hemos tenido historia, hasta hace poco eran relativamente pocas, ¿no? Las madres que aparecían, sobre todo como protagonistas, ¿no? O sea, poder contarse, ¿no? Poder relatarse. Por eso que la idea de madres que cuentan con esta polisemia, ¿no? Que madres que
se cuentan, madres que importan, ¿no? Pensando también un poquito en Judith Butler, ¿no? Cuerpos que cuentan, ¿no? Entonces nos gustaba esa idea de unos diálogos sobre la creatividad. Y entonces empezamos a partir de estas inquietudes. El libro está dividido en cuatro partes. Bueno, hicimos las entrevistas y luego buscamos la manera a nivel temático, ¿no? De organizarlas, estructurarlas para que, digamos, el libro tuviera un poquito más de cohesión. Entonces empezamos con la primera parte, las mamans fatales, ¿no? El lenguaje de las sombras, y ahí está la escritora Claudia Piñeiro, que tiene muchos thrillers, ¿no? Y ahí están muchas madres, algunas madres bastante oscuras como personajes. Está Lola López Mondéjar, que ahora ha tenido mucha visibilidad con el premio Anagrama de Ensayo, que tiene un libro que se titula Mi amor desgraciado, que es una especie de Medea posmoderna en París. Está también Mar García Puig, ¿no? La escritora catalana que tiene Historia de los invertebrados, Katisha Aguirre, la autora de Las Madres No. La segunda parte son Nuevas maternidades, El lenguaje del deseo, con Eva Baltasar, que tiene esta trilogía de la maternidad. La colombiana Pilar Quintana, que tiene La perra, que es sobre infertilidad. María Llopis, que es una activista, y entonces María tiene dos libros sobre maternidades y cuidados. Y la argentina Ariana Arwich, que tiene toda una trilogía de madres que realmente se salen de la norma. Y luego la tercera parte es el lenguaje del cuerpo. Está Silviana Anclares, Gabriela Wiener, Jasmina Barrera y Daniela Cibal Beloyo, que es ecuatoriana. Y la última parte se titula Desvelando otros imaginarios, y están Carmele Jayo, Rosario Izquierdo, Margarita García Roballo y Mónica Crespo. Entonces obviamente hay algunas escritoras que nos hubiera gustado incluirlas, pero bueno, es también un libro que se gestó sobre todo durante la pandemia, y entonces algunas personas no pudieron finalmente participar. Pero bueno, un poquito la idea era entrevistar, dar la palabra, crear un espacio en el que se pudiera dialogar sobre creatividad y procreación, ¿no? Pensando que tradicionalmente siempre se ha pensado que la reproducción y la creación fueran de cierta forma incompatibles, ¿no? Que se decía, las escritoras no tienen hijos y las que tienen hijos no escriben, ¿no? Y además yo me acuerdo cuando empecé a estudiar este tema que se decía, bueno, claro, porque una persona que se pone a escribir no puede también compatibilizarlo con la escritura. En realidad, tanto Olga como yo hemos llegado a la conclusión de que sí que hay obras sobre la maternidad también antes del siglo XX, probablemente hubo que nunca llegaron a publicarse, o sea, quién sabe todo lo que se escribió que nunca se llegó a conocer, ¿no? Que se perdió. Y entonces nosotros lo que queríamos hacer era hablar de esta especie de danza entre crear y procrear, y sobre todo desmitificar, ¿no? Porque lo que a ambas nos molesta bastante es que cuando se habla de maternidad parece que la derecha, así que esta es la derecha, porque a veces me pierdo, la derecha se ha apropiado por completo del discurso de la maternidad. Y a nosotras realmente nos molesta, ¿no? O sea, porque la maternidad tiene que ser del PP de Vox y del Vaticano, que ellos ni siquiera se casan. O sea, uno dice, bueno, vamos a ver, ¿por qué, no? ¿Por qué no podemos pensar en otras maternidades que se salgan de ese discurso tan rancio? ¿Y cómo podemos pensar la maternidad de una forma que también cambie, digamos, esta estructura heteropatriarcal, ¿no? Porque realmente, digamos, todo el mundo sale, toda la especie humana sale de un vientre que, bueno, en la mayoría de los casos pertenece a una persona que se identifica como femenina, pero no siempre, pero siempre es un vientre, ¿no? Y
bueno, ¿cómo es que a nivel literario hasta hace poco había tan pocos relatos de maternidad, ¿no? Tan pocas personas. Y bueno, ha sido interesante hablar con estas autoras porque algunas también hablan de lo que ha sido su periplo a la hora de escribir sus libros, ¿no? Y parece que lo que también ha cambiado es, digamos, son los editores también que han cambiado, ¿no? Ahora hay más mujeres editoras y de hecho, bueno, en algunos sellos editoriales se puede notar que hay, en cuanto a adquisición, hay mujeres que están interesadas en publicar novelas sobre maternidades. Y a mí me pareció muy interesante, hace poco leí una entrevista con Sara Babiker, que escribe en El Salto, que le dicen, ay, pero sabes que esto de la maternidad es como una moda, es con un boom. Y ella dice, bueno, sabes que nadie se queja que haya demasiados libros sobre asesinatos, ¿no? Dice, y hay más partos que asesinatos, ¿no? Digamos, por suerte, ¿no? Que no se muere todo el mundo, pero digamos, nadie cuestiona, ¿no? Digamos, ahora que está también el true crime, toda esa literatura que parece que es así, puede tener cabida, y ahora se dice que hay, digamos, un boom o demasiados libros de maternidad. Las escritoras con las que hablamos, muchas dicen, bueno, yo no es que quisiera hacer una apología quisiera, dice, bueno, me surgió el tema, son casi todas autoras que han tenido hijos, entonces tienen esta vinculación personal con la experiencia y muchas dicen que querían realmente crear relatos que fueran eh, alternativos a estos relatos, digamos, que vemos, no sé, en las tarjetas, ¿no? Digamos, todo esto rosado, todo y mostrar también las sombras, ¿no? Por ejemplo, Lola López Mondéjar, que es una de las primeras que escribió, digamos, sobre infanticidio, sobre, digamos, estos temas así tan oscuros, dice, bueno, mm, la ambivalencia, que ella es una psicoanalista, dice, la ambivalencia es constitutiva del ser humano, ¿no? O sea, como seres humanos somos ambivalentes en todos los ámbitos, no existe un amor sin sombras, ¿no? Nadie, y además nadie quiere las 24 horas de la misma forma sin, digamos, perder los estribos, ¿no? Y entonces ella decía, yo quería mostrar eso y quería también, de alguna manera, eh, ir más allá de este relato que ensalza un tipo de maternidad que es funcional al sistema, un sistema capitalista, ¿no? Porque, claro, si las madres y las mujeres dejan de cuidar, pues vamos a ver quién se hace cargo, ¿no? Entonces, lo que a nosotras también nos interesaba, además de hablar de cuestiones literarias y estilísticas, porque también preguntamos por el estilo, por la búsqueda de un lenguaje, porque también hacía falta, digamos, un lenguaje para poder hablar de estos temas, pero también hablamos de cuestiones más políticas, ¿no? Entonces, eh, lo que decía un poquito antes, ¿no? O sea, cómo imaginar otros tipos de maternidades que se salgan de este sistema, ¿no? O imaginar otros mundos posibles a partir de experiencias reproductivas, ¿no? Entonces, hemos, para contar un poquito de cómo se gestó el libro, ¿no? Entonces, nosotros lo que hacíamos, leíamos todas las novelas, luego hacíamos un cuestionario, se lo mandábamos a la autora, que leía las preguntas, y luego, a partir de estas preguntas, se iba armando un diálogo, ¿no? Luego, pues, hicimos obviamente una transcripción, un trabajo de edición, quitamos algunas burradas que salieron, o sea, o cosas que a lo mejor eran un poquito demasiado personales, ¿no? Que salían de ambas partes, que pensamos que realmente eran
mejor guardárnoslas porque, o cuando, si nos salía la vena más política, eso eran cosas que al final decidimos que mejor no íbamos a poner en el libro. Y luego, obviamente, hubo este diálogo con las autoras que también hicieron, digamos, su propio proceso de edición de cosas que a lo mejor... y hemos apostado, y creo que Marcos en este punto puede, digamos, estar de acuerdo o no, pero yo creo que hemos apostado también para mantener algunos aspectos de la oralidad, ¿no? O sea, no hemos tratado de escribir entrevistas literarias, ¿no? Dándoles, porque además hacer, o sea, inventarnos 16 estilos de habla diferentes, no creo que hubiéramos podido. Pero hemos, de cierta forma, dejado algunos aspectos, ¿no? del habla para que fuera evidente que realmente son conversaciones, ¿no? Y que luego yo me apunto cosas y luego se me olvida decirla. Y, ¿qué más? Bueno, no, yo no he mirado el horario y entonces, pero lo que con Olga nos apetecía hacer era un diálogo, ¿no? Entonces también pensé en ese espacio podemos dialogar un poco, ¿no? Para que no sea, digamos, un monólogo y soltar así una chapa, porque ya no, es pasadas 7:30 y eh, entonces pensaba, bueno, si hay preguntas o sea, podemos dialogar, si os parece bien. Dime. Yo, el libro lo que me ha, o sea, lo que sí que me ha gustado, porque me lo he leído, es tantos puntos de vista de maternidad, ¿no? Que es verdad que estamos acostumbrados a oír o ver siempre como un mismo tipo de maternidad venido desde un factor político Determinante. Entonces, ver formas determinadas, ¿no? de maternidad, a mí sí que me ha gustado el libro porque me parece muy diverso. Y no solo de niños pequeños, sino también de cuando crecen, ¿no? De las actitudes de las madres. Entonces ese libro a mí sí que me parece original y diferente por toda la diversidad que hay, ¿no? Luego entiendo que ojalá se pudiera sacar de cada tema un libro, ¿no? Diferente. Pero sí que me ha parecido un libro original y con bastantes datos y curioso de leer. O sea, sí que me ha llegado. Gracias, gracias, porque la idea era también, porque cuando preparábamos las preguntas, ¿no? No queríamos que fueran las mismas preguntas idénticas para todos, ¿no? Entonces, y queríamos también tocar diferentes temas dependiendo de lo que habían escrito las autoras, ¿no? Y también, no digo sacarles de la lengua, pero tener algunas aportaciones, ¿no? Entonces, yo creo que es un libro que eh, permite entender más lo que ya se ha leído de estas autoras, ¿no? Eh, yo creo que es probablemente interesante sobre todo para la gente que ya se ha leído por lo menos algunas de las autoras. Pero no lo sé porque yo, obviamente... A mí me pasó justo eso, que con el índice dije, pero quiero saber qué piensan estas mujeres, que la mayoría las he leído en novelas y me gustan un montón y tenía curiosidad por ver cómo, bueno, cómo habían sentido, cómo habían vivido, cómo lo pensaban este tema en escenarios además tan diferentes. Y lo que más me ha gustado es que me parece que le da visibilidad a un aspecto de la vida que normalmente no lo tienen, ¿no? O sea, las mujeres en general yo creo que somos como visibles en determinados aspectos, pero como madres es un poco la invisibilidad, porque se mete un poco a lo privado, ¿no? Al hogar.
Entonces, a mí esa visibilidad, que incluso con autoras que no salen, ¿no? Pero que hemos leído, por ejemplo, pensaba el otro día en la historia de la poeta, la de la campana de cristal, Ah, Sylvia sí. Plath, ¿no? Cómo toda su historia y todo su tema de su suicidio se ha enfocado mucho en su relación de pareja, porque al final Sí, se nos mira mucho en función de sí, nuestra relación de pareja y cómo fue de importante su maternidad el último año antes de suicidarse, ¿no? Como la situación que ella sí. vivió. Y entonces lo pensé, digo, es que probablemente hay un montón de... A mí me ha hecho pensar mucho en todo lo que no hay, todo lo que no sabemos detrás de un montón de escritoras, de autoras y de artistas que han sido madres y que no conocemos lo que hay detrás de eso, ¿no? Sí, además, yo creo que eh, en este sistema del tardocapitalismo tan neoliberal, pues realmente la maternidad puede ser algo que hace explotar ese sistema, o sea, que es, de cierta forma es antitético, ¿no? Pero entonces yo creo que en parte por eso, ¿no? Están saliendo tantas historias mm, que tratan de mostrar, y por ejemplo, yo mientras preparaba esto, ¿no? Pensé, probablemente alguien me preguntará, ¿y si pudieras rehacer el libro, a quién incluirías, ¿no? Y por ejemplo, ahora estoy leyendo este ensayo de Sarah Babiker, ¿no? Que es súper interesante porque ella, por ejemplo, en una entrevista dice, es que la maternidad lo atraviesa todo. O sea, es que sin madres no hay mundo, ¿no? Y entonces la maternidad es algo que se puede relacionar, la crisis habitacional, la precariedad laboral, la crisis de los cuidados, ¿no? O sea, son tantas crisis que nos atraviesan y que atraviesan aún más la maternidad, ¿no? Y a mí me parece que además, tal vez, ¿no? Una de las razones por las que no se hablaba de maternidad, porque en la literatura hay que tener un conflicto, ¿no? Así como en la literatura o en el cine, en el teatro, pues hay un núcleo dramático que tiene que ser un conflicto. Se suponía que en la maternidad no había conflictos, ¿no? Entonces, bueno, de eso no se habla, ¿no? Entonces la madre, pues en casa con la pata quebrada, no tiene palabra, si la tiene es una pesada, ¿no? O es la madrastra, que siempre, o sea, tiene, que es mala, ¿no? Y a mí me llama muchísimo la atención, ¿no? O sea, llama la atención, luego uno dice, bueno, claro, que siempre han sido señoros los que escribían y, y no escribían de maternidad porque pues a ellos pues, no les parecía que la cosa fuera digna de interés, ¿no? Y, pero yo creo que es también interesante que ahora estén surgiendo más y más relatos, ¿no? Y también en cine, en teatro, ¿no? Y, Y y también, perdón, también porque hay un ataque, ¿no? Contra las madres un poco, con lo de, o sea, como la hiperexigencia esta que hay, ¿no? Que yo lo veo desde fuera porque además yo no he sido madre, o sea que, pero veo que hay como una hiperexigencia, entonces también yo creo que las mujeres están diciendo, bueno, a ver, por favor. sí, porque, por ejemplo, de esto también hablamos en el libro, ¿no? De esta hiperexigencia, de estas supermadres, y porque claro, eh, y al final, o sea, no aumentan las ayudas, o sea, el estado de bienestar no ayuda, o sea, se están desmantelando, o sea, se está privatizando más y más todo lo que es la crianza, pero bueno, se supone que la madre es fantástica, siempre feliz, ¿no? Como
una especie de producto del mercado capitalista, ¿no? Que es la madre feliz que vende, ¿no? Porque en los anuncios... y entonces a nosotras nos interesaba ver también cómo gracias a los feminismos, ¿no? Finalmente tantos temas podemos sacarlos a la luz, porque yo creo que sin las luchas feministas libros como estos probablemente no existirían. Y también creo que muchas de las obras sobre las que se dialoga no se hubieran publicado, ¿no? Bueno, no sé si hay otras preguntas, otras cuestiones. Planteo hacer la segunda parte, pero en madres que no quieren contar, en mujeres que no quieren la maternidad. Bueno, sí, pero ¿sabes qué? Es que como ha sido un parto difícil. Claro, pero es que el editor siempre está preparado para sacar cosas nuevas. Bueno, entonces nosotros no lo descartamos. Lo que pasa es que este era un libro que nosotros hemos enviado a varias editoriales, creo que lo podemos decir, y al principio todo el mundo encantado, nos encanta, sí, 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 sí. Y luego pues desaparecían, entonces se nos han caído unos cuantos contratos, algunos ya firmados, y entonces ahora estamos un poquito, pero sí, sería interesante, ¿no? Madres, no madres. Sí, y de hecho es también interesante el hecho que a las mujeres siempre nos quieren meter, digamos, en un ámbito en el otro, ¿no? Que yo creo que esto también nos molesta bastante, ¿no? Esto que te encasillen que si eres madre, entonces eres así, si no eres madre, eres asá. Y yo creo que probablemente hay más ahora, ¿no? Escritoras que están hablando del hecho de, como Lina Meruane, por ejemplo, ¿no? Que tiene este libro contra los niños, me parece, o las dos madres, algo de ese tipo, y ahora ha sacado una obra de teatro. Y sí, creo que ahora estamos en un momento en el que están surgiendo unos cuantos libros que hablan del debate, si tener hijos o no tenerlos, y quién sabe, pero a ver, porque, bueno, a ver si Madres que Cuentan se abre, digamos, un camino, ¿no? Porque tampoco lo queremos dejar así solito y abandonado, que tenemos que arroparlo un poco, cuidarlo. Porque nosotras, obviamente, es como la madre, que sus hijos les parecen fantásticos, maravillosos. Y a nosotros les parece que nos ha salido una hija, pues, fantástica. Pero claro, nosotras somos, obviamente no somos imparciales, porque es posible. Bueno, y pensamos que, o sea, nosotros, por ejemplo, cuando todavía estábamos haciendo las entrevistas, ¿no? Imaginándonos el libro, pensábamos, nos gustaría que este libro se pudiera encontrar también en las bibliotecas, ¿no? Que las mujeres pudieran entrar en una biblioteca y decir, mira, he sido madre, me leo este libro, o un club de lectura, vamos a leer esto, no sé. También, no sé, mujeres que han sufrido depresión postparto, ¿no? Porque además tratamos temas también en la pérdida gestacional, la infertilidad, la depresión postparto, ¿no? Y creo que es también importante verse reflejados en estos relatos. Y no sé si hay otras cosas que... Bueno, veo que un par de personas ya se han leído el libro, con lo cual tampoco tengo que desvelar demasiado. Y os lo agradezco mucho porque no sabía cuántas personas habían leído el libro, cuántas personas ya
habían tenido, digamos, este encuentro con el libro y ahora me gustaría, si puedo, o lo pregunto después de apagar, ¿cómo os habéis enterado del libro? ¿Hay truco? Sí, Hay truco. hay truco. Nosotros, bueno, yo soy persona cercana a la editorial. Soy persona cercana a la editorial. Ah, Entonces, cuando llegó el momento, pues sí que me preguntaron si el libro para ver qué tal. Y la verdad es que cuando yo me lo leí, pues fue uno de los libros que dije, creo que sí, o sea, hay que apoyar este libro. entonces tú eres una de las personas que decidieron que se iba a publicar. Sí. ¡Qué bien, qué bien! Yo sí creo, vamos, me llegó, pero ya no solo por una cuestión del tema, ¿no? Que yo también soy madre, pero me hizo reflexionar cosas, pero que también creo que se da, eso lo que he dicho antes, puntos de vista diferentes a la maternidad. Entonces yo me lo leí y así al principio cuando llegó, y luego ya con el libro ya viene, la hija viene hecha. Bien cuidada y bien vestida. Exacto. Pero vamos, a mí sí que me parece un libro que poco a poco puedo llegar. Bueno, yo espero que sí, porque además hemos tratado de que en la transcripción que fuera bastante amena la lectura, ¿no? Que no fuera un tostón de estos que uno dice, que a todo el mundo. Que creo que la diversidad, o sea, yo por ejemplo, había autoras como que me era muy fácil leerlas y otras como que, bueno, pues volví a leérmelo porque, pero que bueno, que entiendo que eso también a la hora de ser lectora, pues te sientes vinculada más con una autora que con otra, ¿no? Entonces no lo vi como una dificultad, pero sí que creo que es un libro ameno, o sea, me refiero que sí. Bueno, llegan las historias. ¿Sabes? También es interesante porque a veces haces una entrevista, ¿no? Y piensas, esta ha salido fantástica, esta va a ser muy fácil de transcribir. Jolín, y luego, es como que dice, pero yo, o sea, uno tiene un recuerdo de una conversación que fluyó fantásticamente, pero luego hay que hacer mucho trabajo para que... También eso es lo bonito de las historias, ¿no? De los libros, ¿no? Que cada uno luego, por el vínculo, por la situación personal que estás en ese momento, pues te llega de una manera u otra. Yo siempre he dicho, igual te lees ahora el libro y dentro de 1 año o 2 años te lo lees y ves de otra manera, entonces creo que eso también, y un tema tan central como es la maternidad, ¿no? Que yo creo que hay mucha información, pero también desinformación, porque al final la maternidad es la mamá que cuida y que te exige. Entonces cuando ves otros puntos de vista o que tú te sientes reflejada en cosas que sientes en un libro, dices, pues no todo lo que me cuentan, ¿no? O leo. Sí, además yo creo que se nota bastante a lo largo de estas conversaciones, ¿no? Que las personas que deciden escribir de maternidad lo hacen, digamos, desde el asombro, ¿no? O sea, que dices, pero esto no era como me lo habían contado, ¿no? Y supongo que, bueno, muchas cuestiones de la vida, uno dice, bueno, es que, como por ejemplo con Javi, que somos muy amigos, hablamos del hecho de hacerse mayor, que nadie nos había contado lo que era, digamos, la espalda, la rodilla. Es que luego lo descubres. Pero con la maternidad es aún más brutal, ¿no? Porque es como, realmente como Alicia que pasa a través del espejo, digamos, pasar a otra dimensión, ¿no? Siempre se ve, vamos, por lo menos yo desde donde lo he vivido, la maternidad se idealiza muchísimo. Sí. Para bien y para mal. Y nosotras creo que en ese aspecto también tenemos que mirarnos muchas cosas, porque al final como expones las cosas, a veces te das cuenta de que, pues eso, hay cosas que no nos cuentan o no contamos. Bueno, también yo creo que dentro de este sistema en el que, o sea, el sistema te culpa si tú no eres feliz, ¿no? O sea, si tú no eres feliz es porque no has sabido montártelo bien, ¿no? O sea, esto es lo que nos dice el sistema. Y entonces tú dices, jolín, es que esto me está desbordando,
tienes como alrededor como un coro griego que te dice, "Joder, es Pero que por eso yo creo que también es un tema importante lo de las no maternidades, ¿no? O sea, sí, porque creo que cuando una mujer decide no ser madre, es una fracasada en la vida, ¿no? Visto desde, o sea, no porque... Entonces yo creo que a veces cómo se ha vendido la maternidad es de que el objetivo es hay que ser madres, ¿no? Con todo lo que supone. El trabajo, sí, el esfuerzo, y creo que esas cosas nosotras también tendremos que hacer un reflejo de, bueno, pues, las personas que deciden no ser madres, pues también son felices sí, y también sí, tienen claro, una vida llena y plena. Y porque creo que además yo ahora no sé si estoy a punto de decir una barbaridad, pero Lila, estamos en familia. no, porque nos están grabando. Pero también es muy difícil ser feliz siendo madre. Es que, Pero esas cosas no se nos permite decir, ¿no? por eso que digo, ahora no sé. No, yo lo digo porque yo he tenido momentos muy felices y momentos que no tanto. Y como digo, pues a lo mejor en un momento dado hubiera dicho, pues hasta aquí, no hay más. Pero que creo que es lo que deberíamos romper también esas... Pues yo soy madre, soy feliz, pero hay momentos en los que he dicho, uff, pues igual me hubiera quedado muy a gusto yo sola, ¿sabes? Y luego, por ejemplo, a mí me hace mucha gracia las mujeres cuando dicen algo malo de sus hijos, luego piden perdón. Sí, Es como, Pues lo mejor que me ha pasado. hace poco, sí, no, es eso, que es como, hace poco una amiga decía, es que a veces mi hija me cae mal, y decía, uy, perdón, digo, bueno, pues a veces, pero no pasa nada tampoco, ¿no? sí, es esta la ambivalencia, ¿no? Pero es interesante porque, por Es una ejemplo, yo, relación intensa, entonces es normal que a veces te caiga mal y a veces, ¿no? Quiero decir yo a veces que les hacía bromas a mis hijos, me decían, ¡ah! Mamá, pero tú cómo te atreves a decirnos estas cosas. Digo, bueno, es que vosotros me criticáis todos los días. A ver si me largo yo también de vez en cuando. Digo, a ver, que solamente la crítica va de un... ¿No? Porque, y claro, uno tampoco quiere traumatizar a los hijos, ¿no? Pero de vez en cuando uno le puede decir, mira, estás no seas tan pesada, ¿no? O sea, ¿no? Y creo que... Eh, y esa era la otra cosa, ¿no? De la que tenía pensado hablar, ¿no? Que toda esta idealización de la madre, que luego ninguna madre, digamos, responde, y entonces estamos todos frustrados, nos gastamos un pastizal en psicólogos porque nos ha tocado la madre que defectuosa, ¿no? Porque, o sea, que tenemos un poquito que, mira, me hubiera podido tocar esta, yo por ejemplo tuve una madre que, no, o sea, un desastre en la cocina, y una madre italiana. Entonces yo decía, joder, pero justo a mí que me encanta comer, la única italiana que es un desastre en la cocina. Y luego me he dado cuenta de que hay muchas que son un desastre en la cocina. Digo, pero también el ideal, ¿no? Con el que digo, uff, que nos hace un daño a todos porque pensamos que estas mujeres que hicieron lo que pudieron, porque tampoco tuvieron mucha ayuda, ¿no? O sea, tuvieron que imaginarse un papel y desarrollarlo de la mejor manera posible, y nosotros que un poquito nos criamos, ¿no? Luego los que se criaron en español, mi mamá me ama, mi mamá me mima, y si la mamá no ama y no mima, pues... Bueno, porque yo creo que también cuando una mujer es madre se borra todo lo que es ser persona. Sí. O sea, eres madre, entonces ya da igual todo lo demás y eres persona, ¿no? Entonces, y vea, o sea, quiere decir que puedes hacerlo bien, mal, regular, pues como te sale. Luego también cada uno tenemos nuestros problemas. Nuestras neuras. Con nuestros hijos o con las parejas y demás. Pero creo que sí que es una sociedad en la que como eres madre, ya eres madre. O sea, parece que ya no eres amiga, no eres pareja, no eres persona. O sea, ya todo lo demás se borra. Y yo creo que eso sí que es un asunto a atacar. Porque creo que es complicado
solo por ser madre ya eres, o sea, para un sector eres, por ser madre eres buena, cuidas, eres perfecta, ¿no? Que es esa idealización, pero luego eres persona y hay cosas que fallan también porque eres persona, o sea, otra cosa ya luego no se gestiona. Sí, además que sabes que al mismo tiempo en el mercado laboral, o sea, una persona que ha sido madre lo tiene muy difícil, ¿no? Entonces, digamos que la sociedad, cual tú decías, ¿no? Que la sociedad de cierta forma critica o penaliza a las mujeres que no han tenido hijos, pero critica y penaliza mucho en el ámbito laboral las que han decidido tener hijos. Entonces, digamos que cualquier decisión siempre, o sea, ¿no? Siempre somos fracasadas, o sea, siempre lo hemos hecho mal de alguna. Y a mí me llama la atención el hecho de que ahora que hay más libros, ¿no? Hablando de la paternidad, porque esto es también un nicho que está creciendo, que ahora a los padres se les está exigiendo mucho más, ¿no? Tiene que ser el padrazo, tiene que ser mucho más. Pero ahí también la sociedad del bienestar, ¿no? Tampoco apoya mucho a los padres, ¿no? O sea, ha habido mejoras en cuanto a la baja por paternidad, pero creo que todavía, y bueno, esto lo podéis decir vosotros porque yo esto no lo vivo, pero a mí a veces me da un poquito la impresión de que si se le pone mucha presión a los padres para que sean padres muy involucrados, pues entonces tampoco es tan importante tener guarderías, actividades extraescolares, ¿no? Porque los padres involucrados, o sea, y a lo mejor me equivoco, pero a veces yo tengo un poquito la impresión de que sería necesario, no solamente aquí en España, pero en otros países también, realmente una inversión, porque la crianza tendría que ser La crianza más colectiva, ¿no? más colectiva y más, o sea, no solamente los que se lanzaron a la piscina y luego, como dicen los argentinos, bancátela como puedas, ¿no? O sea, que se tengan que hacer cargo solamente los padres, ¿no? Y sería, creo, importante que existieran más redes de apoyo. Y esto, bueno, daría para otras conversaciones, creo.